Hola, en este día hablaremos sobre la teoría de la lubricación. Mi nombre es Darlene Sánchez, soy estudiante de la Corporación Politécnico de la Costa Atlántica. Este es un tema de la asignatura Mantenimiento Industrial dictada por el profesor Carlos Barros. Empezaremos definiendo lo que es la lubricación. Decimos que la lubricación es el proceso de reducir la fricción entre dos superficies en movimiento relativo aplicando un lubricante entre ellas. El lubricante puede ser de diferente naturaleza, ya sea sólido, líquido o gaseoso en función de las condiciones de trabajo requeridas. Un lubricante se caracteriza por tener un coeficiente de fricción cercano a cero y que genere el menor calor posible. Podemos decir que esto es crucial en la ingeniería y el mantenimiento de maquinaria, ya que reduce el desgaste, minimiza la fricción y mejora la eficiencia y durabilidad de los componentes, ya que reduce el desgaste de las piezas en movimiento, da un menor costo de mantenimiento de la máquina, un ahorro de energía, reduce el ruido y entre otros beneficios. La lubricación tiene unos objetivos. Podemos decir uno de ellos es que reduce el rozamiento directo entre superficies o elementos en movimiento para aumentar la vida útil de dichos elementos y prevenir su desgaste prematuro. También previene el desgaste, ya que tiene una función amortiguadora en los cojinetes. Aprovecha la lubricación hidrodinámica, de la que se hablará luego para repartir la carga y reducir la fricción en el cojinete. También podemos decir que protege contra la corrosión, da una disipación del calor, ya que disminuye la temperatura de funcionamiento de los elementos en movimiento, actúa como disipador de calor. Por una parte evita un calentamiento evitando el contacto directo entre componentes y por otra parte absorbiendo el calor y disipándolo posteriormente en intercambiadores o cediéndolos a la atmósfera. También un objetivo de esta lubricación es mantener la limpieza de las superficies, ya que los residuos producidos durante la combustión y el rozamiento está desplazándolo a lugares separados de la zona de trabajo. Son los tipos de lubricantes. Como podemos ver, comenzamos por la estática. Como el propio título establece, este tipo de lubricación se da en elementos donde el lubricante no se desplaza, es estático. En estos casos suelen usarse grasas semisólidas que forman un conjunto con el propio mecanismo. Un ejemplo claro de este tipo de lubricación serían los rodamientos. También tenemos la dinámica, que es un tipo de lubricación que establece la premisa de que el lubricante desarrolle un movimiento. Dentro de este grupo se encuentran diferentes categorías en función del tipo de movimiento. Por barboteo. Este tipo de lubricación utiliza el propio mecanismo para impulsar el aceite sobre los elementos. En ocasiones, como se aprecia en el dibujo, se acoplan unos impulsores denominados cucharillas. También lo que es lubricación a presión. El sistema de lubricación a presión es el más usado tanto en automoción como en motores marinos. Dentro de los motores lubricados a presión podemos diferenciar dos subtipos. Lubricación a presión, baño de aceite. En el caso de la lubricación a presión, el aceite del cárter se suministra por medio de una bomba y de unos conductos a las superficies o elementos con rozamiento. A continuación, el aceite se escurre de los componentes y vuelve al cárter por gravedad. En la lubricación a presión a cárter seco, en este caso el aceite no se aloja en el cárter, sino en un depósito externo. Este se suministra por medio de una bomba y de unos conductores a las superficies o elementos con rozamiento. A continuación, el aceite se escurre de los componentes y vuelve al cárter por gravedad.
el cárter cambia su función de almacenamiento. Y tenemos la que es la de tipo mixta, que es una combinación de los métodos anteriormente mencionados, tanto lubricación a presión como por barboteo. Estos sistemas se aplican en motores monocilíndricos o motores de régimen relativamente bajo. No tienen tantos conductos como sistema a presión y el cigüeñal no incluye perforaciones, por lo que abarata los costos. Bueno, y ahora hablaremos sobre los regímenes de lubricación. Para entrar en esto es preciso estudiar la curva de Struve, que es la que se encuentra en la gráfica. En 1902, Struve describió la variación del coeficiente de fricción con el parámetro de Hertz. Vemos que la V representa la velocidad de deslizamiento, N la viscosidad dinámica y Fn representa la fuerza normal aplicada. La evolución del coeficiente de rozamiento tiene un valor mínimo cercano al 0,001 correspondiente a la parte baja de la curva. Podemos decir que si el parámetro H, parámetro de Hertz, aumenta, el coeficiente de fricción aumenta muy poco en relación. Esto significa que entre los elementos en contacto se dispone una película gruesa y estable de lubricante que evita el contacto directo. Aquí lo que podemos ver que esto se sitúa en la zona de lubricación hidrodinámica. Ahora, si el parámetro Hertz disminuye, el parámetro de fricción aumenta de forma exponencial hasta un determinado valor. Entre la zona límite y la zona hidrodinámica, la capa de lubricante varía según el valor de F, siendo más o menos delgada la capa de lubricante entre elementos. Aquí se situaría entre la zona de lubricación mixta. Y si el parámetro H disminuye, se considera que la película de lubricante no permite evitar el contacto directo entre los elementos, y ya que estaríamos dentro de la zona de lubricación límite. Ya que vimos los regímenes de lubricación en la gráfica, quisiera ahondar un poco más sobre ellos, empezando por la lubricación límite, que esta está asociada con el contacto de metal entre dos superficies deslizantes de la máquina durante el arranque o apagado inicial de algunos equipos, por ejemplo, cojinetes lisos, o bajo condiciones de mucha carga, lo que serían pasadores y casquillos de equipos de construcción. Las superficies metálicas de un sistema lubricado pueden entrar en contacto severo entre sí si la película de aceite no es lo suficientemente gruesa para superar la rugosidad de la superficie del metal. Se tiene un valor lambda inferior a 1. Por lo general, queremos evitar la lubricación límite siempre que sea posible. Los especialistas en lubricación están de acuerdo en que la fricción puede estar en su nivel más alto durante el régimen de lubricación límite. Esto ocurre en condiciones de arranque, apagado, baja velocidad o alta carga. Tenemos la lubricación hidrodinámica. En este régimen de lubricación ocurre entre las superficies deslizantes cuando una película completa de aceite soporta y crea una holgura de trabajo, por ejemplo, entre un eje giratorio y una chumacera. Para que la lubricación hidrodinámica se aplique con éxito y por completo, debe haber un alto grado de conformidad geométrica entre los componentes de la máquina. Por ejemplo, la curva del eje y la curva de la carcasa en un cojinete liso son muy similares, y un resultado a presión de contacto baja de 100 a 300 psi en cojinetes lisos industriales. Entre las superficies en movimiento relativo, esta condición de régimen de lubricación ocurre después de que una máquina ha comenzado a girar y las velocidades y cargas son tales que se han formado una cuña de aceite entre el eje y las superficies de apoyo. Esta cuña de aceite levanta el eje y lo aleja de la superficie del cojinete, por lo que hay poco riesgo de contacto con asperezas.
Esta es una condición deseable para evitar la fricción y el desgaste. Cualquier fricción restante se encuentra dentro del propio lubricante, ya que las estructuras moleculares del aceite se deslizan entre sí durante la operación. Para que la lubricación hidrodinámica sea eficaz, la viscosidad del aceite debe ser tal que la condición hidrodinámica se mantenga en todas las condiciones de funcionamiento, como alta velocidad y alta carga, baja velocidad y alta carga, baja velocidad y baja carga, etc. Condiciones hacen que el espacio libre de trabajo se reduzca demasiado. Podría ocurrir contacto de metal con metal entre los puntos altos de metal o asperezas. Si la viscosidad del aceite es demasiado alta, o sea, espesa, la resistencia interna o el arrastre de las moléculas del aceite reducirá la eficiencia operativa y las temperaturas aumentarán. Puede ser útil pensar que entre la lubricación hidrodinámica, como si se tratara de un hidroplano cuando la llanta de un automóvil pierde contacto con la carretera. Lubricación elasto-hidrodinámica. La condición de esta lubricación ocurre cuando existe un movimiento de balanceo entre los elementos móviles y la zona de contacto. Tiene un bajo grado de conformidad. Por ejemplo, tenga en cuenta que la curva del rodillo y la carrera de un conjunto de elementos rodantes son muy diferentes. De hecho, el rodillo y la pista interior están curvados en direcciones opuestas y por lo tanto tienen un área de contacto pequeña, casi un único punto de contacto. Esto crea altas presiones de contactos, cientos de miles de psi. A medida que el aceite entra en la zona de contacto, entra la bola y el camino de rodadura. La presión del aceite aumenta considerablemente. Esta alta presión, a su vez, aumenta significativamente la viscosidad del aceite y la capacidad de retención de carga. Esta carga concentrada deformará ligeramente el metal de los elementos rodantes y correrá en las zonas de contacto. La deformación solo ocurre en la zona de contacto y el metal vuelve elásticamente a su forma normal a medida que continúa la rotación. Obviamente entre la metalurgia y el tratamiento térmico del metal son muy importantes para este régimen de lubricación, debido a que la viscosidad de un aceite se ve directamente afectada por la temperatura. También está claro que las temperaturas de operación incorrectas o anormales interferirán con la información de la película lubricante elasto-hidrodinámica. Continuaremos con los factores que afectan la lubricación. Comenzaremos por la viscosidad del lubricante. Esta es una medida de la resistencia al flujo del lubricante que afecta la capacidad de formar una película continua y soportar cargas. También otro factor es la carga aplicada, que son las cargas altas aumentan la presión en las superficies de contacto, requiriendo lubricantes con mayor capacidad de soporte de carga y propiedades de extrema presión. Y tenemos la velocidad de operación. Las altas velocidades de operación pueden ayudar a formar una película hidrodinámica, mientras que las bajas velocidades pueden requerir lubricantes más viscosos o de película sólida. Entre las industrias donde se practica la lubricación, podemos encontrar la industria automotriz, con la lubricación de motores y transmisiones para reducir fricción y desgaste, mejoran la eficiencia del combustible y prolongan la vida útil del vehículo. También está la industria aeroespacial, la cual con el uso de rodamientos y lubricantes especiales para soportar las condiciones extremas de temperatura y presión en aviones y naves espaciales. Otro ejemplo son las máquinas industriales, con la cual los cojinetes, engranajes y otros componentes críticos en la máquina industrial, donde la lubricación adecuada es esencial para el funcionamiento continuo y eficiente de las máquinas.
En resumen, hemos explorado los diferentes tipos de lubricación, sus principios y aplicaciones prácticas en diversas industrias. La lubricación se puede decir que es esencial para el rendimiento y la longevidad de los equipos mecánicos, reduciendo el desgaste, mejorando la eficiencia y previniendo los fallos.